el propósito de hacer esta rueda de prensa con el avión de fondo es para dar a conocer al pueblo de México cómo se malgobernaba al país, de cómo habían lujos en el gobierno durante todo el periodo neoliberal. Se le daba la espalda al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, y los altos funcionarios vivían colmados de privilegios, de atenciones. Era un gobierno de ricos para ricos, con un pueblo pobre. Esa fue la forma de gobierno durante el periodo neoliberal. Amigas, amigos, me da mucho gusto saludarles este lunes 27 de julio del 2020. Se lanzó muy duro hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contra los lujos, los excesos de los presidentes mexicanos del periodo neoliberal, y se cuenta desde Carlos Salinas de Gortari, pasando por Ernesto Zedillo Ponce de León, por los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, y concluye con el priista Enrique Peña Nieto. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador habló de manera muy detallada de este arreglo del avión presidencial que simboliza todo esto del exceso de las administraciones pasadas y la corrupción. Este arreglo que se hizo entre el expresidente panista, expanista porque ya renunció, Felipe Calderón Hinojosa, y el priista Enrique Peña Nieto. El hangar pues presidencial ya tiene este avión que no se ha podido vender, y fue este el tema principal de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de verdad que llama mucho la atención esto que está ocurriendo, porque habla el avión presidencial del claro ejemplo de los excesos de administraciones pasadas. Es muy importante lo que da a conocer López Obrador, porque definitivamente fueron los expresidentes Calderón y Peña Nieto quienes se encargaron de hacer pues este acuerdo tras bambalina a espaldas del pueblo mexicano sobre el avión presidencial. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático: es la corrupción, representa el avión presidencial toda esa complicidad, toda esa impunidad, toda esa corrupción, el uso discrecional del dinero del pueblo, que nunca se preocuparon por el bienestar de los mexicanos y mexicanas, sino que vieron para sus bolsillos, vieron la forma de cómo enriquecerse, hicieron grandes fortunas al amparo del poder público. Por eso resulta muy interesante esto que el presidente López Obrador dio a conocer ahí en la conferencia de prensa matutina, y vamos por partes porque al menos hay 3 temas interesantes que te quisiera dar a conocer sobre este avión presidencial. Y el primero de ellos tiene que ver con esto justamente. El avión presidencial simboliza los excesos, la corrupción de los gobiernos, tanto de Salinas de Gortari, de Zedillo, de Vicente Fox, de Calderón y de Peña Nieto, el llamado periodo neoliberal. Y así lo dijo el propio presidente de México. Escuchemos. La forma de gobierno
durante el periodo neoliberal. Ese fue el distintivo de los gobiernos neoliberales. Todo esto lo tenemos que estar subrayando porque hay quienes quieren regresar a esa forma de gobierno, añoran, aspiran a que continúe la corrupción, los privilegios. Esa es una característica de la oposición conservadora. Y hemos hecho el compromiso de transformar a México. Se va a acabar con la corrupción, se va a desterrar la corrupción del país y ya se está avanzando en ese propósito. Y se acaban los lujos en el gobierno, el derroche, los gastos superfluos. El presupuesto es dinero del pueblo y se va a destinar siempre a apoyar a la gente que más lo necesita para garantizar el bienestar de nuestro pueblo. Ya no es un gobierno al servicio de una minoría, es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Este avión es un ejemplo de los excesos que se cometieron. Se iban a terminar de pagar por este avión cerca de 7,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos, porque fue un financiamiento. Nada más el costo de mantenimiento, de viajes al año significa pues alrededor de 150 millones de pesos. Este hangar costó casi 1,000 millones de pesos para guardar el avión. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también dio a conocer que únicamente se ha vendido el 25% de los boletos de la rifa presidencial. Se han vendido alrededor de 1,530,800 cachitos para la rifa de este avión presidencial. Así lo dio a conocer el propio López Obrador. Primero, se llevan vendidos el 25%, como aquí se expresó. Alrededor de 750 millones de pesos. Primero, se llevan vendidos el 25%, como aquí se expresó. Alrededor de 750 millones de pesos vendidos. Hay compromisos de compra de empresas, de organizaciones sindicales para entregar a sus trabajadores con el propósito de ayudar, y también en los expendios de la Lotería Nacional, más la labor de los billeteros que por la pandemia no han podido salir a vender. Por eso también decidimos hacer esta conferencia, porque ya falta poco para el día 15 de septiembre y tenemos que vender los boletos. Yo hago el llamado a la gente para que
en la medida de sus posibilidades económicas, ayuden. El avión presidencial se encuentra en la base aérea número 19 y algo muy importante que ahí destacó López Obrador fue que la desigualdad es uno de los peores virus que puede haber y la corrupción es la peste más funesta. Esto lo dijo el presidente de México en el marco de esta crisis sanitaria de la pandemia COVID-19. Afirmó que la transformación del país debe continuar a pesar de esta circunstancia que se está viviendo. Y esto vale la pena escucharlo. Estamos padeciendo de una pandemia que ha producido mucha tristeza, fallecimientos, pero no debemos de abandonar el propósito fundamental de transformar a México, porque esto produce desigualdad y la desigualdad es de los peores virus que pueden haber. La corrupción es la peste más funesta que afecta a los pueblos. Por eso vamos hacia adelante. Así de claro habló el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este asunto, los lujos y los excesos de los anteriores presidentes de México. No tuvo pelos en la lengua, lo dijo de manera muy clara frente a toda la nación. Son los excesos representados ahí en ese avión presidencial. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.